Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast con Dante Cambalache. En esta oportunidad vamos a estar debatiendo un tópico de extrema relevancia como es el orden internacional. Y más particularmente vamos a estar debatiendo junto en esta oportunidad a Milena Wagner, una amiga de la casa, el orden internacional liberal y su aparente y posible caída y, bueno, eventual reemplazo por otro tipo de orden. ¿Cómo están, Dante? ¿Cómo está, Mile? Muy bien, gracias por introducirnos. Bueno, lo primero que me gustaría empezar a debatir, como para romper un poco el hielo, es ¿qué consideran ustedes por orden internacional? Ya que a la vista hay un montón de definiciones en la academia. Bueno, miren, no sé si querés arrancar vos. Sí, bueno, como bien dijo Facu, existen diferentes perspectivas que nos ayudan a entender cuál es esta noción de orden. Las dos grandes corrientes de pensamiento dentro de la teoría de las relaciones internacionales son el realismo y el conocido liberalismo y, bueno, sus versiones neo. Yo les voy a explicar lo que más o menos hablaría el realismo estructural o el neorrealismo, cuyo principal, cara es el autor Waltz. Él explica que el sistema internacional está compuesto por, bueno, una estructura y unas unidades interactuantes, ¿verdad? Y que dicha estructura va a condicionar la manera en que los estados se mueven, es decir, como que existe en esta estructura unas reglas de juego. ¿Quiénes imparten estas reglas de juego? Bueno, a partir de diferentes principios como el de anarquía y las funciones de las unidades interactuantes, que es la supervivencia y la autoayuda, va a explicar que este orden lleva, se llega a este orden a partir de que la distribución de poder o distribución de capacidades, como le llama él, jerarquiza a los países estando como que en el top 1, estando los países hegemónicos o las potencias que dan esta directiva de arriba hacia abajo sobre cuáles son las reglas de juego. El orden llevaría entonces la idea de que dentro del sistema anárquico y demás hay reglas de juego impartidas por una potencia. Y los liberales piensan otra cosa. Bueno, voy a tratar de explicar un poquitito el tema de los liberales. Ellos lo que de alguna manera plantean es que el orden internacional está regido por un conjunto de instituciones internacionales que tienen cierta autonomía con respecto a sus creadores. Es decir, hay ciertas potencias que en su afán de conseguir poder crean instituciones, pero esas instituciones en algún momento se vuelven independientes y son, de alguna manera, generan restricciones hacia las propias potencias. Y el realismo un poco, me vuelvo hacia lo que decías vos, Milena, también nos habla a veces de las instituciones, pero lo va a enfocar de otra manera. Va a pensar que el orden internacional sí está compuesto por instituciones internacionales que de alguna manera dan control al orden internacional, pero van a decir que esas instituciones principalmente buscan el control de las potencias más pequeñas a través de lazos institucionales o lazos ideológicos. Entonces podemos ver, por ejemplo, cómo hoy por hoy, viviendo en un orden internacional liberal aceptado por todos, podemos ver cómo los liberales creen que ese orden está compuesto por instituciones que auténticamente tienen poder para constreñir a las distintas potencias, mientras que por otro lado podemos ver cómo los realistas van a decir, no, esto es una creación de Estados Unidos tratando de imponerle a las pequeñas potencias un orden liberal internacional donde la primacía de los derechos humanos, donde la democracia y otras instituciones que vamos a desarrollar más adelante son imperativos directamente. Sí, y me parece que también está interesante un poco recalcar, no sé qué les parece, algunas perspectivas que no son tan hegemónicas como el liberalismo y el realismo, pero que también aportan una forma distinta y muy interesante de ver al orden, como pueden ser el constructivismo, encarnado por alguien muy famoso que es Wendt, que justamente dice, bueno, el orden es un poco lo que los países creen que es el orden, el significado que ellos a través de una intersubjetividad, por decirlo de alguna forma, construyen y que condiciona un poco la forma en que se relacionan en una diversidad de culturas, como le llaman. Y por otro lado, también me gustaría recalcar un poco lo que es la escuela inglesa, un camino un poquito en el medio, se podría decir, entre el liberalismo y el realismo, que dice, bueno, en realidad el orden es un patrón de actividad que sostiene la sociedad internacional para
garantizar básicamente tres cosas: la propiedad, la verdad y la justicia y la seguridad, ¿no? Como una sola cosa. Creo que nos da, de alguna forma, otra perspectiva interesante para analizar un poco, sobre todo, en qué orden estamos, que es lo que les quiero preguntar ahora. ¿Qué tipo o en qué orden consideran que ahora está la sociedad internacional y de qué forma ese orden no constriñe, por decirlo de alguna forma, a los países a comportarse de determinadas maneras? Bueno, como decía recién, estamos en un orden liberal internacional. Algunos podrán decir que es un orden que sigue las lógicas westfalianas, las lógicas de equilibrio de poder, y que básicamente es un orden impuesto desde arriba, que intenta que los pequeños estados se subsuman, digamos, a esas instituciones que se imponen desde arriba. O podemos interpretar que esas instituciones realmente tienen una autonomía y que constriñen a los grandes poderes. Pero lo que creo que no está en duda, y también te lo pregunto a vos, Milena, que estamos en un orden liberal internacional donde hay una serie de instituciones que son claves y que son, de alguna manera, objetivas, porque todos podemos reconocer su existencia, podemos palpar su existencia en la actividad internacional del día a día, ¿no? Claro, sí, sí. Como vos decías, y sumando, estamos en tiempos de constante cambio y de constante crisis y crítica al orden actual, pero las instituciones básicas que definen al orden en el que nos encontramos son, por ejemplo, la democracia liberal, ¿verdad? Digamos como que hoy en día la mayoría de los países, la gran mayoría de los países se consideran en alguna de sus definiciones como una democracia. Entonces es como un valor, un régimen y hasta una idea, hasta una noción que se mantiene casi de manera predominante en todo el globo, ¿no? Otras podrían ser, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Y primero, para terminar de cerrar eso de democracia liberal, la democracia liberal hasta se convierte en un imperativo desde el momento en el cual Estados Unidos, el principal hegemón, quien principalmente sostiene este orden liberal internacional, transpola este modelo muchas veces a la fuerza, ¿no? Por ejemplo, en Irak, por ejemplo, intentos en Siria, en Libia, etc. Creo yo, por lo menos, que otros puntos importantes son el liberalismo económico y toda esta ideología liberal, que también incluye otro punto importante, que es la primacía de los derechos humanos por sobre la soberanía. No sé, Facu, vos, ¿qué opinas sobre esto? Sí, totalmente. Bueno, un poco lo que vos venías diciendo ya, este sentimiento constante de cruzada que caracteriza un poco al liberalismo y que ha encarnado en los últimos años Estados Unidos en muchos países de Oriente Medio y del Magreb. Es esto que dice un poco Mersheimer, ¿no? De que el orden liberal en definitiva se construyó y se fundamenta en torno a una ideología, ¿no? Que le da cierto sustento, cierta trascendencia y que condiciona la forma en que se expande y se piensa desde el centro de poder, que en este caso es Estados Unidos. Y lo que les quería preguntar ahora es, bueno, ¿desde cuándo ustedes piensan que estamos en este orden? Así para empezar a girar un poco la bola. Este orden podría decirse que se empezó a construir un poco después de la Segunda Guerra Mundial, con ciertas instituciones, no sé qué les parece, como la ONU, pero que cobró determinada fuerza, o cobró mayor fuerza, vamos a decirlo mejor, después de la caída de la Unión Soviética. No sé qué opinan. Sí, totalmente. A ver, en primer lugar me gustaría, antes de seguir, como dar un cierre a lo que veníamos diciendo antes para que se entienda la lógica del capítulo. Venimos diciendo que existe un orden internacional, que el orden internacional tiene un paquete de instituciones, la democracia liberal como imperativo, el liberalismo económico, la primacía de los derechos humanos, la importancia de las organizaciones internacionales. Entonces, pensando en eso, o sea, es importantísimo que entendamos primero eso para entender lo que vamos a charlar después, que es, ¿está cayendo este orden o no está cayendo? Volviendo a tu pregunta, Facu, ¿cuándo inicia este orden? Bueno, además de Mersheimer, que es, como introducía Milena antes, un autor realista, bueno, yo le voy a traer una versión liberal para esto, que lo que nos dice es, bueno, cuando termina una guerra hegemónica, cuando termina una guerra, un choque entre grandes poderes, como puede ser el choque entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la potencia ganadora suele tener el espacio para hacer una inversión hegemónica. ¿Qué quiere decir esto? Invertir recursos en crear instituciones que a priori a uno lo constriñen, pero que a largo plazo lo que hace es prolongar mi poder. Por ejemplo, Estados Unidos puede ser perjudicado por normas internacionales que
definen que no se puede atacar a otro Estado sin una justificación previa, pero al mismo tiempo eso está garantizando que pequeñas potencias no se rebelen contra el poder de Estados Unidos. Entonces, desde mi punto de vista, el orden en el que vivimos hoy es claramente el producto de una inversión hegemónica de Estados Unidos realizada desde el final de la Segunda Guerra Fría. No sé, Mile, ¿vos qué opinás? Sí, creo que sumando a eso, que coincido bastante con lo que van diciendo, se pueden marcar como hitos históricos, entre comillas, que denotan como por ahí la previa de esta primera inversión grande, fuerte de Estados Unidos. ¿Recuerdan el discurso de Woodrow Wilson con los 14 puntos? ¿No es también como previa de la influencia fuerte que va a tener Estados Unidos, mostrándose como el gran ganador y el que va a bancar económicamente a Europa? ¿No es como también un poco lo que venimos hablando? Totalmente. Ahí después de la Primera Guerra, como decías, abre una puerta enorme para que Estados Unidos implemente el liberalismo a nivel mundial. El tema es que Estados Unidos ahí no tenía quizás ese terrible potencial económico y militar que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, Claro. que le permitió que esa ideología que ya se veía desde Woodrow Wilson se pudiera expandir hacia todo el mundo y crear verdaderamente un orden hegemónico, ¿no? Sí, y agrego Por algo eso. más, ¿no? Vos sabés que no estoy demasiado de acuerdo con esta idea liberal de Eikenberry de que de alguna forma se invierta a futuro. Creo que en realidad esa inversión no sucede, sino que en realidad las instituciones terminan siendo un mero reflejo del poder de los estados. Pero sacando eso, también me gustaría traer un poco a la mesa de, bueno, ¿estamos realmente en un orden liberal o quedan resabios o en realidad directamente queda la totalidad de lo que fue el orden westfaliano tal cual lo conocimos hasta, digamos, 1950, 1940? En el sentido es, el balance de poder, la guerra y las relaciones de los estados no siguen siendo como eran en 1648 con Westfalia. Bueno, yo creo que un poco sí, ¿no? Porque la importancia de los estados sigue siendo enorme y la forma en que se relacionan sigue siendo básicamente la misma que hace 200 años. Corremos el riesgo, de hecho, de caer en un solidarismo muy prematuro si pensamos tanto en términos liberales. Y cuando caemos en ese tipo de pensamientos, cuando empiezan a ocurrir los desastres de invasiones armadas que funcionan mal, de imposición de derechos humanos que también funcionan mal, y creo que eso está de vuelta, fundado en un mal entendimiento de en qué mundo estamos viviendo. Puede ser. No digo que sea mala, pero no hay que desacreditar la influencia que tienen otros actores, digamos, no es el único actor el Estado. Si bien es el que parece el que nuclea todas las relaciones o las interacciones en el sistema internacional, existen otros actores que están empezando a cobrar independencia y que hacen cosas fuera de los niveles del Estado, como que ya se van a un nivel supranacional sin ser sin ser una unidad estatal. No creo que, por lo tanto, podamos decir que el orden westfaliano es, digamos, totalmente identificable ahora, pero sí, para mí es la búsqueda de un justo medio entre las dos miradas, tanto realista como liberal, como para tratar de entender qué está pasando, cuáles son las reglas de juego, pero de nuevo, estamos en un tiempo de cambio terrible. La pandemia, a ver, el mundo no es lo mismo, no es el mismo que hace un año ni que hace 5. La pandemia por ahí creo que nos sacudió un montón el tablero y estamos como que en duda. Pero sí, el orden westfaliano puede ser una manera de analizar por qué pasan las cosas y de criticar, por ejemplo, al liberalismo. Coincido en que hay muchísimas cosas de orden westfaliano todavía y que también hay muchas cosas de liberalismo. Es quizás a veces construcción de un orden arriba del otro y tenemos cosas de las dos, ¿no? Tenemos una importante fuerza del Estado que sigue siendo la base del orden en el que vivimos hoy, pero también tenemos un montón de cambios en cómo se ven las relaciones internacionales, sobre todo quizás también a partir de cómo cambiaron las formas de hacer la guerra y las formas de hacer diplomacia. Debate que da para larguísimo, pero por Sí. respeto a la brevedad, voy a pasar a hacer la siguiente pregunta que nuclea este podcast, para también hacerlo un poco más dinámico. La pregunta clave
¿está cayendo este orden o no está cayendo este orden? El orden liberal que veníamos diciendo antes, ese paquete de instituciones. ¿Cae o no cae? Sí, pero con sabor te doy la respuesta. Si nosotros, como venimos construyendo hasta ahora, entendemos que el orden está caracterizado por una centralidad en Estados Unidos, es decir, como una unipolaridad, ¿no? Actualmente la polaridad, digamos, no voy a tratar de analizar la realidad internacional a partir de, digamos, indicadores como muy simples. Es compleja y hay millones de dimensiones en las que Estados Unidos, a partir de la visión crítica que estamos teniendo actualmente, está perdiendo en varias áreas su influencia, su poder, podríamos decir, como que las capacidades se están distribuyendo en muchos otros lados. Digamos, existe como, hoy en día hay un autor que lo explica como una simetría, ¿no? Como que hay diferentes maneras de ver el mundo, diferentes maneras de entender cómo se maneja la economía y los derechos humanos y demás, que hacen que se socaven las acciones unilaterales de Estados Unidos y se empiecen a diversificar las fuentes de poder. Por ejemplo, sin más decir, en la disposición de recursos naturales y energéticos, que Estados Unidos medio que se viene atrás con las energías renovables, por ejemplo. Es como un área que en el orden hegemónico de Estados Unidos, medio que no sigue mucho la teoría. Mismo Digo, siguiendo esta línea que decís vos, están surgiendo potencias en términos económicos y en términos militares que ya son iliberales. Por ejemplo, China y Rusia son dos potencias que no siguen la democracia liberal, son poderes que, por ejemplo, ante golpes de Estado no se pronuncian a nivel internacional, que no tienen problema con negociar con países con todo tipo de regímenes. Son potencias que, en fin, están preocupadas por otro principio que es la soberanía nacional, quizás un poco desprestigiado a partir del orden liberal internacional. Yo lo que creo es... Facu, te cedo, perdón. No. No, lo que creo es que, al margen de que uno pueda estar de acuerdo o no con que el orden está cayendo, creo que casi todos estamos de acuerdo en que el fin de la unipolaridad de Estados Unidos está trayendo transformaciones enormes en cómo conocemos el orden hoy por hoy. Totalmente. Y agregaría dos cosas que también denotan un poco la caída de este orden. En primer lugar, bueno, que la misma sociedad internacional, la sociedad civil internacional, ya se empieza a cuestionar por ella misma los beneficios de una democracia en muchos casos. Hay un texto bastante conocido de un autor chino llamado Zedong que justamente dice, bueno, se le pregunta a muchos millennials, incluso que viven en Estados Unidos, qué piensan de la democracia y realmente están bastante decepcionados y creen que quizás con otro tipo de regímenes similares al chino podrían tener un crecimiento económico mucho mayor y no haber caído en crisis como la crisis del 2008. Y hay algo más también, ¿no? Que está un poco relacionado con este tema. A raíz de las crisis económicas que hubo en el mundo, y de vuelta vengo al mismo lugar, la crisis del 2008, hubo un cierto resurgimiento del nacionalismo dentro de los estados y del proteccionismo que claramente fue muy visible con el fenómeno de Trump, pero que ahí no se acaba. Bueno, ahí ya empezaste a dar en la clave con otra cosa que les quería preguntar para que desarrollemos un poquito, que es qué factores están haciendo caer a este orden. El nacionalismo claramente es un punto importante, ¿no? y el cuestionamiento mismo de la unipolaridad que trae la oleada crítica frente a los valores que por ahí está tratando de impartir, ¿no? Que está tratando de formar Estados Unidos, que ya en muchos lugares como que no dan. Claro, mismo, o sea, además de estos choques con el nacionalismo y estos choques con el liberalismo, dentro de las mismas naciones que se consideran liberales, están empezando a surgir líderes no liberales a partir de los efectos no deseados del liberalismo. Por ejemplo, la crisis de refugiados. El liberalismo prescribe que hay que aceptar a todos los refugiados. Bueno, a partir de eso surgieron líderes como Le Pen en Francia, entre otros líderes en Europa, en sectores más de Europa del Este. Ese es otro punto que me parece interesante. Sí, y agrego algo más que también, bueno, van un poco en línea con lo que había dicho Mila hace un ratito. Este cambio en la distribución de poder internacional, de pasar de una unipolaridad, digamos, muy marcada, quizás a fin de los 90 y principio de los 2000, a un mundo que ya claramente no es más unipolar.
diría que es o bipolar o, como yo creo, más multipolar desbalanceado. Y en esos términos, bueno, tenemos que empezar a pensar, ¿podría ser posible, por ejemplo, les tiro la pregunta, muchos órdenes en el mundo o más de un orden? Bueno, la posibilidad en la historia está. Por ejemplo, durante la Guerra Fría podemos decir que habían dos órdenes, un orden socialista y un orden capitalista. Yo creo que esa división en órdenes no es más posible tan tajantemente. No sé qué piensa el resto, pero la interdependencia económica que ya hay entre muchas comillas, bloques, hace que sea difícil una separación tan ideológica y tan, digamos, tajante entre las distintas potencias en el mundo, ¿no? Quiero creer que nos vamos a mover hacia un mundo en el que la cooperación internacional va a ser necesaria, dándonos cuenta de que existe una interdependencia como muy afianzada entre los actores, ¿verdad? Problemas como la crisis climática y demás, crisis, por ejemplo, de las diferentes diásporas de refugiados, incluyen soluciones globales, o por lo menos regionales, que sobrepasan los límites del Estado. Entonces, la unipolaridad me parece corta para este tipo de problemas. Interdependencia, interpolaridad, multipolaridad, son creo que soluciones como más realistas. Realistas Y no por la teoría, pero realistas te por lo real. pregunto, ¿vos creés, o creen, mejor dicho, que, digamos, ese orden que igual va a seguir rigiendo, o ese orden más de gobernanza global, si se quiere, que va a seguir marcando la agenda, va a tener las características o va a mantener buena parte de las características y las instituciones que tiene actualmente el orden dirigido por Estados Unidos? ¿O China va a intentar inmiscuirse, por ejemplo, cambiar buena parte de las instituciones, cambiar la forma en que se relacionan los países? Todo suyo. Bueno, respondo un poco yo, después le cedo un poco la palabra a Milena. Yo creo que primero para que China logre cambiar las instituciones de llano, es necesario que haya una guerra hegemónica donde Estados Unidos y China se enfrenten, cosa que, como dijimos en podcasts anteriores, yo por lo menos veo poco probable. Facu piensa distinto en este aspecto. Pero, al margen de que no suceda esta guerra, lo que puede suceder es que China empieza a construir instituciones alternativas que empiezan a competir contra las instituciones estadounidenses, como puede ser, por ejemplo, el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, que compite con, por ejemplo, el FMI y el Banco Mundial. De esta manera yo creo que China lo que va a hacer es tratar de sostener de forma realista aquellas instituciones que le son útiles. Por ejemplo, la OMC. La OMC ha sido fundamental para el crecimiento chino, sobre todo desde la década de 1990 hacia adelante. Entonces, esa institución yo creo que China la va a sostener. Otras instituciones, como por ejemplo la primacía de los derechos humanos sobre la soberanía nacional, claramente a medida que China ascienda, se va a ir deshaciendo esa pauta del orden liberal internacional, porque China está particularmente preocupada por lo que es la soberanía nacional. Eso es un poco lo que pienso yo. No sé vos, Mile, qué tenés para aportar. Resueno bastante, digamos, como que empatizo bastante con esto que decís. De todas maneras, sí, creo que no tengo mucho para agregar en eso. Estoy bastante de acuerdo con vos, Dante. Yo escuché que Facu piensa distinto. No, a ver, yo lo que pienso es que China va a intentar imponer quizás una visión alternativa, no necesariamente mala. Yo de hecho creo que es una visión alternativa mucho más positiva y benevolente hacia los países de no imposición de regímenes especiales, por más que no sean del todo liberales, o ni siquiera del todo, por más que no sean liberales, porque les da cierto margen de autonomía y de maniobra a los países para hacer determinadas cosas. Es un poco esta visión del Guangdao que tiene China, basada un poco en su historia, sus tradiciones y en la forma en que se ve de cara al mundo, ¿no? Lo que sí creo que es interesante como para cerrar ya, para que no nos mates con el tiempo, es, bueno, ¿qué va a pasar con Biden de cara a esta caída del orden liberal o esta supuesta caída y la presión que podría llegar a meter China o eventualmente Rusia para modificar o moldear el orden a su gusto, ¿no? No sé qué piensan. Yo me la voy a jugar y va a quedar el registro histórico. Yo creo que el primer gobierno de Biden va a ser
un manotazo de ahogado, tratando de alguna manera de recuperar el orden internacional liberal que se vivió desde hasta el 2008 más que nada, y hasta la última presidencia de Obama, donde él fue vicepresidente. Creo que en ese intento va a fracasar, aunque va a tener algunos triunfos parciales. Probablemente logre llegar a algunos acuerdos, sobre todo con el tema climático, pero de alguna manera el ascenso de China se vuelve bastante imparable. Me parece que sí, y más porque la presidencia de Trump ha socavado mucho, mucho del trabajo, por lo menos hasta el 2008, como decía Dante, en estas diferentes dimensiones en las que creo que el poder está, digamos, transitando actualmente. Se viene, creo, la pregunta de, bueno, ¿cómo vamos a definir poder ahora, ¿no? ¿Qué es lo que define el poder para un Estado? Y a partir de ahí analizar si Biden está alcanzando las expectativas o si está decayendo, como predice Dante. Creo que ahí tiraste la clave, la verdad. ¿Qué vamos a entender por poder a futuro? Porque realmente los recursos de poder, y yo creo que a partir de la exploración espacial esto se va a acrecentar mucho más, van a cambiar de forma trascendental en los próximos años. Y bueno, yo coincido bastante con Dante en que se va a llevar una política de cruzada de vuelta. Eh, Creo de todas formas que China va a presionar tanto que va a llegar un momento que Estados Unidos no lo va a tolerar más y se van a ir a una guerra, pero eso ya lo discutimos, ya tenemos diferencias, así que nada, bueno, les quería agradecer, sobre todo a vos, Milena, por haber participado en el capítulo de hoy, la verdad que estuvo súper interesante la discusión, y nada, a los que nos están viendo del otro lado les quería agradecer por escucharnos a Dante y a mí todos los domingos, y los esperamos en la próxima edición.